Y sí hay que decir que hay que siempre intentar utilizar el refuerzo positivo con ellos. El tema de la conducta, me gustaría decir también, puesto que ha habido ponentes anteriores, que no se resuelve con las medicaciones, normalmente. La medicación tiene que ir acompañada o bien de un tratamiento de tipo clínico o de otro tipo de intervención. Luego además son chavales que tienen dificultades en cuanto a los sentidos, tienen una especie como de hipersensibilidad sensorial gustativa. Pues por ejemplo son chavales que a veces no les gusta que les toquen, o son chavales que no les gusta que les corten el pelo, cuando son mayores no les hace mucha gracia tampoco el afeitarse. Luego, por ejemplo, cuando están en un ambiente muy ruidoso, pues les molestan los ruidos. Entonces, bueno, son cosas importantes a tener en cuenta. Y bueno, y otro rasgo que también es importante valorar es el tema de la coordinación o el contacto con los agentes externos. Bueno, entonces, este tipo de valoración valdría lo mismo para un niño pequeño que para una persona, por ejemplo, que está en un taller. Luego, bueno, habría que adaptarlo a cada edad, claro. No vamos a pasar las mismas pruebas a un niño pequeño que a una persona adulta. Pero sí que son áreas importantes tanto para un adulto, por ejemplo, que tiene que acudir a un servicio de ocio o como que tiene que ir a un centro ocupacional o a un centro especial de empleo. Entonces, sobre todo cuando los niños son pequeños, es muy importante el trabajo coordinado. Ya se ha hablado también de este tema. Educamos, el entorno social educa, desde que nace el niño, pues sale a la calle, las personas le hablan, educa el entorno sanitario. Aquí hemos tenido profesionales de este ámbito y bueno, yo creo que hacen también una gran labor educativa, informando, pues la doctora Tejada informa a nuestras familias de qué consiste el virus frágil, les asesora. Entonces, bueno, esa es una labor también educativa. Luego el entorno escolar, ahí no me voy a parar mucho porque luego seguimos hablando. El entorno familiar, también si hay otras personas que están interviniendo, pues también es importante el que se coordinen entre todos ellos. Esto que parece tan fácil en la teoría, sin embargo en la práctica todos sabemos que no es tan fácil. De hecho, bueno, siempre hay que estar un poco, como digo yo a veces, mordidos en la lengua en las entrevistas, ¿no? Porque todo el mundo cree tener razón y bueno, a veces hay malos entendidos y entonces es importante un poco el que lo valoremos, que es importante y que todos tenemos que ceder un poco de nuestro terreno, ¿no? Bueno, luego si no estáis de acuerdo me lo decís, ¿eh? Bueno, voy a empezar hablando de las características cognitivas de tipo general. Luego hablaré más específicamente de características cognitivas, pero bueno, una cosa que se repite bastante en toda esta población es que hay un retraso psicomotor. Perdón, psicomotor no, motor, como me dice Isabel, porque sí que es cierto que hay un retraso, lo que se ha hablado anteriormente, tanto al sentarse, al empezar a andar, sobre todo en los chicos. Yo cuando he hecho las historias clínicas de las chicas he visto que ese retraso psicomotor a veces ni tan siquiera aparece. Lo que sí que aparece, tanto en los chicos como en las chicas, es dificultades en el área personal social. En general son cariñosos y tienen sentido del humor y disfrutan de los demás, entonces en este sentido estarían muy lejos de la sintomatología autista. Pero sin embargo, pues se relaciona un poco con sus iguales. Normalmente en los recreos son chavales que igual prefieren estar solos o prefieren estar con algún objeto de su interés, entonces hay que animarles. Son chavales que también son tímidos socialmente. El ejemplo de los más pequeños que se ponen detrás del padre cuando tú te acercas a hablarles, bueno, pues sería esto, la timidez social. Y luego tienen una gran ansiedad. De ahí el que como veis aparezca un rasgo que es tipo de autismo, que es la mordedura de las manos.
El que aparezcan rasgos de autismo no quiere decir que tengan autismo, pero sí que es cierto que en esas primeras edades es muy importante observarlo, porque muchos de nuestros chicos son diagnosticados como de TEA, o sea, como de autismo, y en realidad luego se ve que no lo son. ¿Cuáles son los rasgos que más frecuentes, típicos de autismo? Bueno, pues evitar la mirada, pero solamente en las interacciones sociales, el aleteo de las manos, que normalmente se da en primeras edades, y lo que hemos comentado antes de que se sienten abrumados por los estímulos sensoriales. Dentro de las características cognitivas, y bueno, yo a la hora de establecer los puntos fuertes y débiles, aquí he tenido en cuenta los resultados del KBC de Kaufman que apliqué a la muestra varias veces, a la muestra de sujetos que estudié para el trabajo de tesis doctoral, y bueno, los más importantes son los que os voy a mostrar aquí. Como punto fuerte, autonomía personal. Luego, un nivel de capacidades que es bajo para la edad, de ahí la discapacidad intelectual también. Y luego, a partir de los 6 años, destaca lo verbal sobre lo manipulativo. Es decir, que tenemos unos niños que en un primer momento, como vamos a ver luego, no van a tener un retraso de lenguaje importante, pero sin embargo, a partir de los 6 años van a desarrollar mucha más la parte verbal que la parte no verbal. Luego, dentro del X frágil, los que presentan autismo ya importante pueden no tener lenguaje y con lo cual normalmente tienen también menor capacidad. Otro punto fuerte sería el razonar con estímulos concretos. Claro, no es lo mismo razonar con algo concreto que con algo abstracto. Con algo abstracto ellos no pueden, pero con lo concreto sí. Y luego también otro punto débil es la velocidad baja de procesamiento. Es decir, que aquello que ellos saben hacer, lo hacen de forma lenta. Entonces yo lo que he comprobado trabajando con ellos, que mejoran bastante la velocidad de procesamiento, si se trabaja. Y por último, el pensamiento analógico. ¿Qué es esto del pensamiento analógico? Y cuando yo le doy a un niño 3 imágenes, que le pongo una silla, una mesa y, por ejemplo, yo qué sé, pues el extintor, se me ocurre, ¿no? Entonces, claro, yo le digo, ¿qué va con qué? Él me va a decir perfectamente la mesa con la silla. Es decir, a nivel del receptivo él lo entiende y él lo asocia. Pero sin embargo, luego cuando le explico, ¿y por qué van juntos? Aquí viene el problema. Porque no me sabe decir los dos son muebles. Entonces aquí, bueno, aunque es un punto fuerte un poco, yo diría que entre paréntesis, ¿no? En el tema de atención, bueno, ya se ha dicho, se habla de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Yo lo que creo que fundamentalmente hay 2 tipos de niños, ¿no? Un niño que efectivamente tiene rasgos de hiperactividad y tiene un déficit de atención muy importante, y hay otro niño que le tenemos en el aula y no hace nada, y nosotros tenemos que ir a decirle. Es decir, que puede, en todos los casos que yo he estudiado, no mantiene la atención durante periodos largos. Algunos son impulsivos, hiperactivos, como hemos dicho, sobre todo a las tempranas, pero una cosa buena que tienen es que cuando tú les dices, atento, venga, no, fíjate bien, o sea, cualquier indicación que le das, ellos la aceptan y además no se enfadan, lo cual es muy agradecer. En el área de percepción, bueno, pues tienen un punto fuerte en que rápidamente detectan un error que hay. Y búsqueda de barrido visual. Cuando un chavalito de estos entra en una habitación, pues le pasa como a muchos niños con TGD, que parece que te hacen la fotografía de la habitación, se acuerdan de dónde está cada cosa, bueno, rápidamente, ¿no? Y como punto débil, tiene mucha dificultad en imitar movimientos observados realizados por otros. Bueno, en concreto, la prueba que lo mide en el KBC es una prueba de movimiento de manos. Entonces, claro, tú vas haciendo los movimientos con la mano y entonces el chaval tiene que repetirlos. Y claro, en esa prueba ellos puntúan muy bajo. También puntúan bajo en cuanto a habilidad espacial cuando son tareas de 2 dimensiones, como puede ser la escritura, y en resolución de problemas nuevos. En el área de memoria, bueno, pues el área de memoria en realidad es un área de fortaleza,
porque si os fijáis tenemos muchos puntos fuertes. Tenemos la memoria verbal, mejor en las chicas, pero bueno, tampoco está mal en los chicos, memoria a corto plazo y de estímulos concretos, y sin embargo la memoria de trabajo es un punto débil. Es decir, que cuando yo estoy trabajando con el chaval, yo tengo que repetirle la instrucción varias veces para que él la coja, ¿no? Sobre todo, claro, si no es algo concreto. Y también siempre va a estar peor la memoria auditiva que la memoria visual. Con lo cual es muy importante que cuando el profesor ha dado una explicación, pues le diga, a ver, yo qué sé, pues, Eneco, ¿qué has entendido? ¿Has entendido algo? Si no has entendido nada, a ver, dime qué has entendido, ¿qué tienes que hacer? Y que él lo diga, ¿no? Lo que tiene muy buena es la memoria a largo plazo, la memoria autobiográfica, es decir, de cosas que me han ocurrido a él, y la memoria de tipo fonológica. Entonces, la memoria de tipo fonológica luego le va a facilitar, como veremos luego, le va a facilitar el hecho de que sepa que la P con la A es pa, y la P con la A más la P con la A es papá, por ejemplo. Y como punto débil tiene la memoria visual y la memoria fuera de contexto. Es decir, si yo le digo 4, 5, 7, 9, eso es muy difícil para él. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto. Sin embargo, si yo le digo, a ver, ¿qué hicimos ayer? ¿Te acuerdas? Eso ya es mucho mejor para él. Y luego, otra de las áreas también es las funciones ejecutivas. Como punto fuerte, todo lo que sea visual lo procesa mucho mejor. Como punto débil, la información de tipo auditiva mucho peor. Planificar, organizar, ordenar tareas. Esto es algo que hay que trabajar desde que son pequeños. Pues, ¿qué tienes que llevar para mañana en la mochila? Y que él te diga. O ayúdame a poner la mesa, y que él te la vaya poniendo. También saber cuándo inhibir una conducta. Es decir, cuando por ejemplo, hay chavales que son muy verborreicos, ¿no? Entonces hay que decirles, a ver, pero yo que te he preguntado, o sea, un poco como cortarles un poco para que ellos se den cuenta de que eso no tienen que hacer. Luego, es importante también hacerles conscientes de lo que están haciendo, qué estás haciendo y que lo verbalicen. Y modificar o corregir lo que han hecho mal. Entonces, en el tema de funciones ejecutivas, yo creo que es algo muy desconocido y es algo importante para trabajar. Y que yo creo que da muy buen resultado, porque además las familias podéis colaborar mucho y en todas las edades, porque yo creo que es un área de intervención que se da en todas las etapas de la vida. Y luego, como otra característica cognitiva, lo que comentaba antes, de punto fuerte, lectura de letras, sílabas y palabras, sin embargo la comprensión lectora la tienen muy baja. En la muestra que yo estudié, solamente había 4 chicas, todos los demás eran chicos. Y 2 de las chicas que tenían un nivel intelectual, bueno, una de ellas límite y otra normal, las 2 superaban la prueba de comprensión lectora. Sin embargo, las otras 2 chicas que no lo superaban, pues una de ellas tenía una discapacidad intelectual muy importante y la otra, aunque no la tenía, eran 2 hermanas, bueno, pues la otra, sin embargo, pues no lo superaba. Bueno, y luego otro punto fuerte sería la adquisición del vocabulario. Aquí os he puesto hasta los 8 años y medio. Y bueno, lógicamente muy difícil los conceptos matemáticos, tanto en los chicos como en las chicas. Bueno, no me gustaría, porque bueno, no sabía muy bien dónde meter, hablar también del tema de la imitación. Es importante el tema de la imitación porque ellos son grandes imitadores. Si yo a un niño le coloco al lado de otro niño que está todo el rato aleteando, entonces él va a imitar esa conducta. Entonces, claro, si yo le pongo en un aula donde tengo un niño que está todo el tiempo sentado, por ejemplo, manteniendo la atención, pues él va a estar todo el rato mirando a ver qué hace el otro chaval y también va a intentar estar más atento. Pero bueno, es un punto fuerte e importante. Bueno, además del tema motor y además del tema cognitivo, otra de las áreas de estudio ha sido el lenguaje.
Bueno, en el lenguaje hay un amplio espectro, claro, tenemos desde niños que no tienen lenguaje oral, o sea, que no hablan, hasta niños que tienen un buen nivel, bueno, niños, en este caso serían sobre todo las niñas. Entonces es muy importante, en el caso de los niños que no son verbales, que normalmente suele coincidir con que tienen mucha sintomatología de TEA, es muy importante hacer una valoración a ver de qué sistema alternativo de comunicación escoger para que se pueda comunicar. ¿Por qué? Porque ellos quieren comunicarse. Entonces, tenemos que aprovechar esta intencionalidad comunicativa que tienen para darles el instrumento adecuado. Entonces, bueno, yo en el libro os pongo el test confort, que me parece un test bastante importante. En general, pues sí, tienen un inicio tardío del lenguaje. Yo a veces cuando digo a la gente, digo, pero un punto fuerte es el lenguaje, pero ¿cómo puedes decir que un punto fuerte es el lenguaje? Si hablan muy tarde. Bueno, sí, pero hablan muy tarde, pero es que luego es lo que más desarrollan. Entonces, aunque tienen un inicio tardío, mejor las chicas, por supuesto, luego el desarrollo va a ser muy importante y va a ser un punto fuerte en el que nos vamos a apoyar para enseñarle otras cosas. Hay algunos casos de mutismo selectivo, entonces cuando no hablan, lo más importante es no forzar. No forzarles a hablar, porque lo único que hacemos es ir para atrás, como los cangrejos, ¿no? Y entonces con esa persona luego ya no van a querer saber nada, porque tú me estás forzando a mí a hacer algo que yo no quiero, entonces eso crea un feeling muy negativo, ¿no? Y bueno, y la intención comunicativa, que yo creo que es una cosa bastante importante en ellos, ¿no? Que hay que aprovechar. De hecho, yo diría que son bastante cotillas y que normalmente, bueno, lo quieren saber todo de ti, ¿no? Que yo muchas veces les pregunto, digo, oye, a ver, pero tú me estás aquí preguntando de todo, me preguntas si tengo marido, si tengo hijos, si tengo... Entonces, todo tipo de detalles, además de los más personales, y digo, y tú no me estás contando nada tuyo, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que tirarles un poco de la lengua, ¿no? El lenguaje inicial, pues bueno, ininteligible y telegráfico, no se entiende nada. Y aunque inicialmente el lenguaje comprensivo es mejor que el expresivo, uno de los hallazgos también del trabajo este que he hecho yo es que a partir de los 6 años el expresivo está mejor que el comprensivo, con lo cual es muy importante no olvidarse que hay que trabajar el lenguaje comprensivo, lo digo porque a veces bueno, es el gran olvidado. Bueno, además, como otra característica es que el habla es bastante rápida, normalmente vocaliza un poco, la entonación es inapropiada, con lo cual son aspectos que habría que trabajar en el área del lenguaje. En cuanto a características fuertes y débiles, bueno, la fonología es un área fuerte en ellos y en un primer momento, sobre todo cuando son pequeños, pueden presentar babeo. ¿Por qué? Porque tienen unos músculos muy hipotónicos, todo lo que es la zona de la boca, de la lengua. Entonces, aquí habría que valorar la necesidad de terapia biofuncional. Yo la experiencia que tengo es que esta terapia biofuncional está yendo muy bien en niños con trastornos del espectro autista. Niños que con 7 años igual, yo ahora mismo estoy trabajando con un niño que a los 7 años apenas decía nada, 4 palabritas, y sin embargo, bueno, ahora ya estamos haciendo frases y llevamos prácticamente 6 meses o 7 trabajando. Entonces quiere decir que estamos por el buen camino. Otro aspecto en el cual me gustaría también incidir es que muchas veces las logopedas nos empeñamos en que tiene que decir la R, tiene que decir, bueno, la articulación, ¿no? Y yo lo que he visto en estos chavales es que había muchos de los chavales que nunca habían seguido un tratamiento de logopedia y sin embargo tenían una articulación completamente correcta. Y luego lo que vi también que en los niños pequeños, que cuando la primera vez que yo les vi tenían menos de 6 años, sin embargo a los 6 años habían corregido toda la articulación. Es decir, que realmente son chavales que van a hablar bien desde un punto de vista articulatorio, a pesar de que antes de los 6 años se coman letras, se los sustituyan. Bueno, en cuanto a la morfología, bueno, en las mujeres está bastante conservada. Normalmente suelen hacer frases cortas y simples, a pesar de que estamos trabajando y trabajando, como tengo por ahí algunas compañeras que a veces te intentas a trabajar con ellos y no hay manera de que larguen la frase. Y tenemos que seguir insistiendo. También tenemos que seguir insistiendo en el tema gramatical.
porque normalmente pues les cuesta bastante todo el tema de las formas verbales correctas, bueno, y además ahora pues con el tema del euskera, que ya el castellano prácticamente solamente se trabaja en casa, pues todavía se nota más, ¿no? Con respecto a la semántica, bueno, pues es el área importante, hemos hablado, antes han comentado, Yolanda por ejemplo, ha hablado de que en el Peabody, que es una prueba de lenguaje, que tiene un punto de fortaleza. Efectivamente, es una prueba que también apliqué, y lo que vimos es que hasta los 8 años y medio ellos iban avanzando, pero que si luego no se trabajaba ese vocabulario, si no se seguía en el tratamiento de logopedia, no se avanzaba el vocabulario. Entonces el vocabulario es como las piezas del puzzle. Si yo no tengo esas piezas, yo no puedo hacer el puzzle. Entonces, claro, luego también me gustaría hacer un comentario más, y es que hay varios tipos de vocabulario. En el Peabody aparecen 4 imágenes y ellos solamente tienen que señalar la que tú les dices. Entonces, claro, estos chavales que tienen un buen barrido visual rápidamente lo localizan, con lo cual es un punto de fortaleza. Pero sin embargo, claro, si yo por ejemplo le he aplicado la prueba de vocabulario de un WIS, por ejemplo, que ellos tienen que definir qué es, para qué sirve, entonces ahí están completamente perdidos. Entonces hay que entender, cuando hablamos de que una fuerza importante es el vocabulario entendido, como estamos diciendo, desde el punto de vista de que sé la palabra, sé lo que significa, pero teniendo en cuenta que luego nos explica lo que es. Entonces esto es muy importante. Entonces, claro, el área de semántica comparado con las otras áreas del lenguaje, pues claro, es un punto fuerte. Ahora bien, claro, debido a su discapacidad intelectual, cuando se trata de conceptos espaciales y temporales, ahí entonces tenemos un punto de debilidad que también habría que trabajar. Y bueno, y como veis, aquí en el área de uso del lenguaje no tenemos ningún punto fuerte. Es decir, que es el área de mayor debilidad. ¿En qué tienen dificultades? En el turno conversacional. Hay que enseñarles desde pequeños a que tienen que levantar la mano, primero uno, primero el otro, y además en que, claro, sus conversaciones pueden ser interminables. Entonces, claro, también hay que un poco intentar cortar esa recorrea, a veces es tan importante, ¿no? Luego la tendencia a hablar solo, yo creo que es algo que se da también en la adultez, ¿no? Que ellos están muy a gusto en su habitación, charlando con ellos mismos, bueno, y entonces a veces también es importante un poco situarles, ¿no? De decirles, a ver, pero cuéntame, o sea, concretarles un poco, ¿no? Luego también en el lenguaje repetitivo hay madres que dicen, este hijo me vuelve loco, todo el día me está repitiendo lo mismo, sobre todo si le digo, dentro del sábado que viene vamos a ir a rugby, por ejemplo, ¿no? Entonces está toda la semana, el sábado que viene voy a rugby. Entonces, claro, hay que procurar no decirse con tanta anticipación, porque si no, el lenguaje repetitivo puede ser terrible, puede dar un dolor de cabeza impresionante, ¿no? Bueno, entonces es un lenguaje también tangencial, estamos hablando de una cosa, nos saltan con otra, nos cambian el tema constantemente. Los temas de conversación son limitados, entonces claro, aquí cuando estamos trabajando con ellos es importante saber pues qué les gusta, para que si yo sé que lo que les gusta es el rugby, pues hablaré del rugby. Si sé que lo que les gusta es el circo, hablaré del circo. Y luego la comprensión literal. Bueno, me están avisando. Bueno, de todas maneras, si no, luego ya hacéis preguntas, ¿vale? Entonces, las conclusiones, que es lo más importante de todo, y no me dejan decirlas. Bueno, apoyarnos en los puntos fuertes para mejorar los límites. Y el mayor punto fuerte es el lenguaje. Entonces, a mayor desarrollo del lenguaje, mayor desarrollo de capacidades. Entonces, es muy importante no interrumpir los tratamientos logopédicos a partir de los 8 años. Por eso, a la gente que ha venido de innovación educativa, se lo sigo pidiendo que por favor, que todo lo que puedan hacer por ayudarnos lo hagan. Luego, en el desarrollo no hay un periodo crítico ni techo en el desarrollo. Pensar que no pueden aprender más es limitar su desarrollo. Bueno, esto no solamente se ha visto, me gustaría decir que no solamente, porque sé que hay una persona del síndrome de Down, entonces me gustaría decir lo siguiente. Compañeras mías que han hecho también el mismo estudio de tesis doctoral que yo en la Universidad de Oviedo del síndrome de Williams y del síndrome de Down han visto lo mismo. La importancia tan enorme que tiene
el continuar los tratamientos. De hecho, hay manual específico de cada uno de ellos de intervención logopédica en el Williams y en el síndrome de Down. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, un padre me dice, bueno, este no va a hablar, ¿verdad? Y le digo, a ver, ¿pero por qué dices que no va a hablar? Le digo, y al padre, a ver, ¿el niño qué hace? Me dice, hace ruidos con la boca. ¿Cuántos años tiene? 2. Y oye, espera, si hace ruidos con la boca estamos por el buen camino. Quiero decir que, bueno, que no tenemos que limitar el desarrollo. En las distintas etapas de la vida va variando el perfil, o sea, esos puntos fuertes y débiles van variando. Entonces tengo que hacer evaluaciones periódicas para ir viendo cómo está, para ajustar ese programa de intervención a ese momento. Bueno, entonces lo que hemos dicho, aprenden durante toda la vida a partir de lo que les interesa y a edades tempranas lo hacen más rápido, pero siempre aprenden. La evolución depende del sexo, mejor las chicas, de la presencia o no de características de autismo, más que nada, ¿por qué? Porque si hay muchas características de autismo hay mayor discapacidad intelectual y eso dificulta la evolución. Del nivel sociocultural y económico, lo que hemos visto es aquellas madres que tienen un nivel, una formación buena o que dedican muchas horas a sus hijos, son madres cuyos hijos van a tener también un mayor vocabulario. Y esto también en el síndrome de Down y también en el síndrome de Williams. Y económico, ¿por qué? Porque si yo dedico muchos recursos a la educación de mi hijo, pues ese chaval tiene más posibilidades de desarrollar su potencial. Entonces, ¿cuáles han de ser las características de las personas que intervenimos a la hora de educar? La creatividad, muy importante. Si yo estoy trabajando con un chaval y ese chaval le he puesto un ejercicio y no lo hace, ese ejercicio lo tengo que cambiar. Y tengo que ser creativo, y tengo que buscar la manera de llegar al chaval. Luego tengo que tener flexibilidad. O sea, no me tengo que cerrar en que esto es así y es así y es así. Si he preparado 5 cosas y las 5 cosas el chaval me está diciendo que no, tengo que ser flexible y cambiarlo. Igual es un momento que me tengo que poner a jugar al memory, por ejemplo. Paciencia. Les escuchamos sin interrumpirles y, sobre todo, no nos enfadamos. Yo creo que esto es muy importante. Firmeza. Ponemos límites a la conducta, decimos un no claro, pero también nos hacemos cómplices de él. Yo creo que aquí hay que utilizar también el sentido del humor que ellos tienen para también nosotros tener sentido del humor y tener un poquito de mano izquierda y llevarlos a donde queremos, ¿no? Por eso mismo, tener siempre una sonrisa, cumplir siempre las promesas. Yo creo que eso es muy importante porque, cuidado, a veces decimos, no son tontos, y es verdad, porque si no, me queda una diapositiva. Y luego, ser sistemáticos, ordenados, premiar y exigir. Bueno, ya acabó, ¿eh? Entonces, tenemos que adaptar el entorno al sujeto y no al revés. Bueno, aquí me gustaría decir solamente una cosa, Vanessa, que en todas las aulas debería de haber un choco, un espacio, para que en el momento que ellos estén nerviosos poder ir allí. Me da lo mismo si es un taller, pues igual en el taller lo mismo. Tiene que haber un espacio al cual el chaval, en el momento que está mal, pueda ir, relajarse allí, estar tranquilo, ponerse sus auriculares, escuchar su música si es que la necesita. Luego es importante, los compañeros me enseñan mucho la importancia que tiene en este momento el aprendizaje cooperativo y el pequeño grupo, que ya desde primaria se está empezando a trabajar en pequeños grupos, y yo creo que eso les ayuda mucho por el tema de cuánto les cuesta a ellos relacionarse con los demás, y siempre que podamos utilizar estímulos visuales para organizar el día a día. Y bueno, ya para terminar, no hay fórmulas mágicas, todo se consigue con muchísimo trabajo. Tenemos que intentar ayudarles a crecer, dejarles crecer y ayudarles. La sobreprotección pues no ayuda. Entre todos hay que intentar que desarrollen al máximo sus potencialidades, sin forzarles. Y os he puesto aquí, la letra con sangre no entra. Y por último, es necesaria la formación de los profesionales, que se conozca más y que realmente todo lo que no sepan, que pregunten. Y bueno, y aquí os he puesto para, bueno, a mí me gustaría, porque se ha hecho una edición muy limitada del libro, entonces me gustaría que me dejarais un comentario de lo que os ha parecido, de en qué cosas vosotros, no sé, pues habéis notado que hay una carencia, en fin, todo tipo de comentarios que se os ocurran. De todas maneras, como tengo que pasar la diapositiva rápido y lo tengo que dejar saber, bueno, la paso y luego si alguien necesita el correo que me lo diga, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención, ¿vale?